Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de las grandes historias de amor que nos llegan desde Turquía, o simplemente te encantan los gestos tiernos y conmovedores que te hacen suspirar, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que, sinceramente, te derriten el corazón. Vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, una pareja que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo, no solo por su talento en la pantalla, sino también por la química y el cariño que parecen compartir fuera de ella. El título de hoy es El tierno gesto de Atay hacia Serine y que te derretirá el corazón, y créanme, vamos a analizar ese instante especial que nos confirmó que hay algo muy bonito entre ellos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor. Si todavía no lo han hecho, anímense a suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre traemos lo mejor del mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Así que, ¿de qué gesto hablamos? Pues muchos de ustedes recordarán la época en la que Atay y Serine protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir. Fue ahí donde nació una conexión que trascendió las pantallas, una química tan palpable que los fans no tardaron en shippearlos, y vaya si acertaron. Pero lo que vamos a destacar hoy no es solo la química que veíamos en pantalla, sino un momento muy específico, un detalle, un gesto que demostró la consideración y el afecto de Atay hacia Serine y en un contexto que para él era probablemente muy importante. Hablamos de ese evento en el que Serine estaba promocionando uno de sus proyectos más ambiciosos, algo que significaba mucho para ella a nivel profesional, y como Atay, sin acaparar protagonismo, hizo acto de presencia de una manera muy sutil pero increíblemente significativa. Piensen en esto, cuando una pareja está en el ojo público, cada movimiento, cada aparición, cada silencio se analiza al milímetro. Y a veces, los gestos más pequeños son los que dicen más. En este caso, Serine estaba en una presentación, seguramente rodeada de compañeros, equipo técnico, prensa, y mucha expectación. Para ella, era un momento de mucho estrés y a la vez, de gran orgullo. Y ahí, entre la multitud, estaba Atay. No hizo un discurso, no se robó el show, no se puso delante de las cámaras para dar entrevistas sobre su relación. No, su gesto fue mucho más íntimo, mucho más personal. Fue un apoyo silencioso pero inquebrantable. Él acudió al evento. Estuvo ahí. Y lo que hace este gesto tan tierno, tan derretidor de corazones, es la discreción. Atay es conocido por ser una persona reservada, que valora su privacidad. El hecho de que eligiera estar presente en un evento tan público, apoyando a Serine, habla de cuánto la valora y cuánto respeta sus logros. No necesitaba hacerlo, no tenía la obligación de hacerlo, pero lo hizo. Es ese tipo de cosas las que te hacen pensar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales con sentimientos reales. Y para Serine, que seguramente sentía la presión y la necesidad de tener a sus seres queridos cerca, ver a Atay allí, brindándole su apoyo visual, debió ser un bálsamo. Imaginen la escena. Serine, en medio de la vorágine, mira entre la multitud y lo ve. Ese simple reconocimiento, esa mirada cómplice, esa presencia que dice «estoy aquí para ti». Es un mensaje poderoso, mucho más que 1000 palabras o un regalo ostentoso. Es un recordatorio de que sin importar el éxito o la fama, el apoyo incondicional de las personas que te quieren es lo que realmente importa. Y a Atay, con esa sencillez que lo caracteriza, se lo dio. Este gesto también demuestra madurez en la relación. En un mundo donde a veces se busca el espectáculo y la sobreexposición, ellos eligieron el camino de la discreción y el apoyo mutuo en lo privado. Es una forma de decir que su relación se basa en la confianza, el respeto y el amor, y no en la necesidad de complacer al público o de alimentar los rumores. Además, pensemos en el impacto que tiene este tipo de gestos en los fans. Ver a una pareja que se apoya de esta manera, que se celebra mutuamente los éxitos, inspira. Te hace creer un poco más en el amor, en que las relaciones verdaderas existen, incluso en medio de la fama. Nos da esa dosis de optimismo que todos necesitamos de vez en cuando. Es ese tipo de drama positivo que amamos seguir. Y no solo fue su presencia, sino también la forma en que seguramente interactuaron fuera de cámaras. Quizás un abrazo discreto, una palabra de aliento, una sonrisa compartida. Esos pequeños detalles que aunque no los veamos directamente sabemos que estuvieron ahí. Es la suma de esos instantes lo que construye una relación sólida y amorosa.
Este gesto de Atay no fue un gran evento mediático, no hubo titulares explosivos sobre su presencia. Y precisamente por eso es tan especial. Fue un acto de amor genuino, un apoyo sincero a la persona que le importa. Es la confirmación de que, más allá de los personajes que interpretan y de la imagen pública que proyectan, hay una conexión real y profunda entre ellos. Y eso, amigos míos, es lo que verdaderamente derrite el corazón. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Pues, en primer lugar, que el apoyo es fundamental en cualquier relación. Ya sea en un evento importante o en un día cualquiera, estar ahí para tu pareja, celebrar sus logros y ofrecer tu apoyo incondicional, marca una gran diferencia. En segundo lugar, que la discreción no le resta valor a un gesto de amor. A veces, los actos más pequeños y privados son los que tienen un impacto más profundo. Y en tercer lugar, que las relaciones que se basan en el respeto y la admiración mutua son las que perduran y crecen. Recordemos que tanto Atay como Serena son artistas muy talentosos y exitosos por mérito propio. Pero el hecho de que se apoyen en sus carreras individuales, en lugar de verla como una competencia, es un signo de una relación muy sana y madura. Atay podría haber estado ocupado con sus propios proyectos, pero eligió dedicar su tiempo y energía a estar allí para Serena, demostrando que su relación es una prioridad. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a menudo, en nuestra propia vida, podemos sentirnos presionados a hacer grandes demostraciones de afecto o a buscar la aprobación externa. Pero este gesto nos enseña que el amor y el apoyo pueden manifestarse de formas mucho más sencillas y significativas. Una llamada telefónica, un mensaje de texto de te quiero, o simplemente estar presente en los momentos importantes de la vida de tu pareja, son actos que construyen relaciones sólidas. En definitiva, el tierno gesto de Atay hacia Serena en ese evento fue un acto de amor silencioso pero poderoso. Fue un recordatorio para todos nosotros de que el apoyo, la presencia y la discreción son componentes esenciales de una relación fuerte y amorosa. Nos mostró que a veces la manera más hermosa de expresar amor es simplemente estar ahí, ofreciendo tu presencia incondicional, y eso, sin duda alguna, es algo que nos derrite el corazón. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado ese conmovedor gesto de Atay hacia Serena y que, sin duda, nos ha tocado la fibra sensible. Vimos cómo su discreta presencia en un evento importante para ella demostró un apoyo incondicional y un profundo respeto por su carrera y sus logros. Un acto que, más allá de la fama, nos habla de una conexión real y sincera. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han presenciado gestos similares en sus propias vidas o en otras parejas famosas? ¿Qué opinan de este tipo de demostraciones de afecto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor, háganlo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias de amor y el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.